Acá estamos en La Cortada. Hola Otto. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? En nuestro programa número 18. Mirá. Programa número 18, sin contar los programas en la anterior radio. Claro. Vos lo estás contando casi como si fuese una cosa, casi como el mundial, ¿entendés? Claro. Estamos en ¿qué sería esto? Este sería, estamos en segunda división, partido 18. Espero que no suframos tanto como nuestra Una selección. Ay, Dios. Bueno, acá estamos con Luis Martínez, que se está preparando el mate en estos momentos. El profesor Luis Martínez, vamos a decir que es un amigo personal de nosotros Sí. dos. Lo conocemos hace décadas también. Él quiso que lo presentemos como aficionado a las motos. Ah, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Como rockero, una persona... Como rockero también, sí. Tenía un programa de radio que salió por mucho tiempo en Mosconi, ¿no? Que hablaba sobre el rock. Pero eso hace un montón. Hace un montón. Hacía historia del rock y bueno. Inclusive había alumnos que te iban a ver. Sí, habían algunos. Alumnos que te iban a ver y bueno, actualmente docente rural. Docente rural, sí. Que está bueno, la cantidad de cambios. Te digo una cosa, hacer un programa de rock en los años 90, lo chistoso es que hay cosas que en ese momento uno podía considerar nuevas, que ya son parte de la historia del rock. Uh-huh. Estamos tan viejos, ¿viste? Sí. ¿Estoy saliendo bien ahí? ¿Esta distancia está bien o no? Porque ustedes dos son igual que yo. No me gusta usar el retorno para ir chequeando cómo estoy, pero bueno, no sé, ¿está bien? Bien, de 10. Yo nunca me pude acostumbrar a estar con eso. Viajo escuchando música, toda la historieta, pero en radio no. Bueno, por ahí si tenés una producción que te está indicando cosas, dale, no te queda otra. Por ahí algo discreto, no sé, una cucaracha, una cosa chiquita. Lo hicimos con la entrevista a Córdoba. Claro. Pero bueno, estábamos empezando charlando sobre la radio. Viste que con respecto a eso también hay todo un cambio, ¿no? Desde que yo me acuerdo que te veía a vos trabajar haciendo radio en Mosconi. Digo, en esa época todavía hacer un programa de rock era algo en nuestra zona, por nuestra región, extraño, por lo menos, era novedoso. Extraña, sí. Sí. Era muy extraño porque, bueno, obviamente todo el mundo seguía, si no era música tropical por ahí, lo que quedaba era el folclore y no había. Lo que sí había, sí me acuerdo, gente, y no me acuerdo el nombre, pero ya creo que falleció, hacían algo de tango, creo que por Radio Nacional. Sí. Pero, digamos, los más extrañitos que podía llegar a ver, ¿no? Ahora te digo, ¿no? Por esos mismos años, mientras para nosotros acá era toda una rebeldía hacer un programa de rock, ya empezaban a aparecer en revistas, en esa época todavía estaban las revistas, las compilaciones con la historia del rock. Sí, me acuerdo. O sea, me refiero a, mientras el mundo ya empezaba a ver necesario que se haga una historia del rock, para nosotros todavía seguía siendo una cosa novedosa. Algo novedosa, y yo me acuerdo que cuando comencé, digamos, yo comencé trabajando en radio, haciendo radio a partir de este tipo de programas, y no me acuerdo qué más, pero y me acuerdo que un personaje, porque en realidad era un personaje, Perico Reinieri, que era un docente de educación física que vivía en Mosconi, muy reconocido por su militancia política. Estuvo militando y creo que, no sé si seguirá militando en el Partido Obrero, pero él me prestó en esa oportunidad una colección de fascículos de historia del rock que me la tuve que... Digamos, yo muy acostumbrado a leer, en ese tiempo leía aún más, así que imagínate que... Tengamos en cuenta que en esa época no había internet, o sea, por lo menos en nuestra región no había internet, así que la única forma de informarse... Sí, y es complicadísimo, no solamente para contar la historia del rock, sino también para poner los temas. Me acuerdo que tenía en ese momento, era un hombre más grande, en Vespucio también, que tenía toda una colección de rock nacional
e internacional, creo que lo tenía en los discos de vinilo y después en cassette, así que bueno, de ahí me copiaba, me pasaba, te acordás que era toda una historieta. Ahora tenés una banda nueva y lo tenés ahí en internet. Y lo tenés pirateado, lo tenés oficial, lo tenés como vos quieras, pero lo tenés. Sí. Sí, Mira, yo por ejemplo te cuento, hay un chico que debe tener, qué sé yo, debe tener 14 años, debe tener más. Ramita Pozzi, algo así por el estilo, el apellido, que hace rock, y está muy bueno cómo lo hace, ¿no? Me gusta el estilo y tiene letras interesantes, letras propias, ¿no? Vamos, y eso lo tenés buscar. ya, ahí, al instante. Él está grabando y subió los adelantos en video y lo podés escuchar ya, al toque. Mientras va creando. Claro, y ahora, antes no, me acuerdo que era de tener que copiar, porque bueno, creo que todos en definitivo somos también fans de Los Redondos, y me acuerdo que el primer contacto y fan de Los Redondos era Gustavo, precisamente, así que era un copiarse en cassette y pasarnos para tener... Y esa también forma de pasar a la radio, me acuerdo, que era pedir al operador, el tema tiene que salir justo acá. Sí. Y si no lo rebobinaba el operador, estábamos con la lapicera. Entonces, como un mantra budista. Claro. Ahora, te digo, yo lo que noté como cambio así en la música y esto, ¿no? Que ahora te aparecen cosas raras. Digo, te podés encontrar con jóvenes que se ponen a investigar un estilo, un par de estilos, los mixturan, los mezclan, y te pueden hacer algo muy original. Entonces suena como una permanente emergencia de pequeños genios, genias, que de repente, metiéndose en internet, empiezan a conocer cosas raras y a jugar con ellas. Eso, digo, bueno, es parte de la globalización, ¿no? Tenés una cultura que es global y gente que va experimentando y va inventando. Sí. Qué sé yo, y tenés argentinos que te experimentan con el jazz como nunca antes se hizo y que te lo mezclan con música urbana. Pero sí creo que hay un cambio ahora, digo, para mí me parece siempre, o sea, no lo digo en un sentido positivo, que lo tiene, pero que el rock es el nuevo tango, en el sentido de que actualmente el rock simboliza buena letra, músicos virtuosos, gente educadita. Cuando originalmente, si te pones a pensar, cuando Charly García empezaba un show en los años 80 y le pegaba mal lo que había bebido, ¿vale? Y terminaba dado vuelta ahí caminando con las manos y con la gente tratando de volver a subirle los pantalones, para decirlo educadamente, digo, porque... y dice, no, porque los jóvenes de hoy, mirá cómo bailan, cómo muestran el cuerpo. Bueno, el rock era eso. El rock era eso. Y también... Y había que provocar de alguna forma y diferenciarse. No sé si era el mejor método, pero bueno. No hacía falta tirarse del hotel de cuántos pisos, era 7 pisos a la pileta. Claro, la Argentina sí que es Superman cuando quiere, digamos, no, tampoco tan así, Sí. pero bueno, Charlie lo hizo. Sí. Bueno, Pasamos por los inicios. Bueno, Luis, Sí. ¿en qué Se está poniendo serio este hombre. Mirá cómo me mira, ¿viste? te está Se preparando puso las serio. preguntas picantes, está preparando los pasos prohibidos. Dale. Bueno. Bueno, Luis, Sí. como te estaba diciendo, Luis, te recibiste acá en el terciario de De aquí, de la ciudad de Tardal. la ciudad de Tardal. Pero yo vengo con una formación que estoy muy agradecido y creo que es necesario decirlo. Agradecer mucho a las universidades y a las universidades nacionales. El caso particular mío, yo estuve haciendo Ciencias de la Educación en Salta Capital, 3 años de la carrera, logré hacer, después vino la crisis económica y la miércoles de la carrera, pero tengo que agradecer porque ahí aprendí muchísimo de lo que hoy enseño y pongo en práctica. Yo, por ejemplo, tengo una materia que se llama Historia del Pensamiento Social y ahí ven teorías económicas y teorías políticas los alumnos de cuarto y básicamente es lo que yo me sentaba a discutir con mi profe Gerardo Bianchetti, que tenía en política educacional, pero en política educacional argentina tenés que ir a ver las teorías políticas y demás.
Y creo que este es el momento justo para insistir que se debe garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales en todo el país, por la herramienta que significa y las herramientas que nos dan a nosotros como personas que pasamos estudiando en algún momento. No lo puedo determinar, pero bueno, obviamente uno está con la defensa de la educación pública. La semana pasada nosotros entrevistábamos a una chica de secundario y ella nos comentaba de que en estos momentos se está alertando, se está debatiendo en las escuelas técnicas. Ella estudia en la Escuela Técnica Vespucio, allá en Mosconi, sobre el recorte también en la educación secundaria. O sea, Anto Verdún, con sí. el cual le mandamos un saludo de aquí, si que nos está escuchando. No solamente el recorte, sino que se está desfinanciando todo lo que tiene que ver con el equipamiento. Una escuela como la que yo trabajo, una escuela digamos rural, con orientación en ciencias sociales, lo más importante somos nosotros como material de trabajo, digamos. Pero las escuelas técnicas necesitan equipamiento, preparación, instalaciones, otros profesionales extras, y eso es lo que se está desfinanciando. Viste que venían jorobando hace un par de tiempo, el año pasado, el anteaño pasado, con esto de la programación, de la robótica dentro de las escuelas. Bueno, eso implica plata. Y eso es lo que no está sucediendo o se está recortando hoy en la actualidad a las escuelas técnicas. Así que bueno, es un tema para discutir y también para salir a pelear por eso. Vos, vos ya viviste una crisis neoliberal, vos viviste ya con edad para ser consciente. Disculpa que lo aclare, que lo remarque, la crisis de los años 90. La de los años 90 y la del 2000 también. Y la del 2000 también, sí. Y ahora esta. Y esta, sí. Sí. ¿Qué reflexiones te caben? Porque, bueno, son cosas que nosotros, por ejemplo, también charlamos y creo que mucha gente en sus casas, porque más allá de que uno todo el tiempo, toda la vida puede quejarse de, yo tendría que estar mejor, roban todo, qué bárbaro, todo rompen, pero momentos como estos, digamos, donde el país casi se resetea, bueno, acá en nuestro país pasan mucho, ¿Qué impresiones te queda? Ya lo vas viviendo varias veces, no solamente desde el momento del estallido, sino en estos momentos en que todo empieza a ponerse un poquito raro, ¿no? Sí. La de los 90, la época de Menem, fue una época en la que se termina aplicando las medidas que nosotros conocemos como las medidas neoliberales, el consenso de Washington aplicado a pleno en Argentina. No se profundizó, sí se privatizó empresas como YPF, Gas del Estado, Entel y otras más. En el periodo que hemos tenido, por ejemplo, a Macri, prácticamente hemos tenido la privatización del Estado. ¿Qué tuvimos ahí? Los gerentes o referentes de las grandes empresas argentinas haciéndose cargo de la rama del Estado, que tendría que estar alguien mucho más idóneo y preparado, y no para garantizar el negocio del sector al que representa. Y este caso, en lo que estamos viviendo ahora, la verdad que no tengo palabras como para... Sí, a lo que se hace... Porque creo que es al extremo lo que está llevando estas políticas de la presidencia actual, que es de terror realmente. Sí, era lo que te quería decir, impunemente. Sí, con toda impunidad, sí. Si hay algo de energía, se manda al CEO de energía, de la principal competidora del Estado. Si hay alguien ahí, bueno, se manda al principal referente privado. Es algo que se hace a la vista de todos, bajo la luz del sol, sin ningún descaro. Sí. Creo que lo que está haciendo es el completo desmantelamiento del Estado. Es lo que está sucediendo en este tiempo. Es decir, funciones que antes lo debía y lo tenía desde la época del peronismo y que después se fue ampliando y profundizando. Ahora tenés un recorte total. Y ahora que estamos en el tiempo del Mundial, por ejemplo, hablábamos de Suiza o del país de los vikingos, son países que el Estado es
súper poderoso, muy fuerte, y tiene una sociedad muy sana, muy interesante, digamos, con un rol muy importante que cumplen los estados en esos lugares, y que son estados con democracias estables y con economía muy estable. Todo lo contrario de lo que dice el que tenemos por acá. Sí, Así es. sí. Lo que sí es llamativo, ¿no? O sea, vos estás en un país, estás viendo, bueno, como docente, ves estas cuestiones de la historia de nuestro país, y en nuestro país hay casi una cosa cíclica, ¿no? De repente es vernos a nosotros mismos, no reconocernos, no gustarnos lo que vemos. No me gusta esta educación o esta salud o lo que sea, los servicios, querría algo mejor, querría algo diferente, y agarrás, digamos, el cuchillo y empezás a cortar. Si fuera una película, sería una película de terror, porque suena una cosa medio muy macabra, ¿no? Muy de autodespedazarte. Sí. Pero bueno, Lo que a mí me sorprende un poco es que no haya tanta memoria sobre lo sucedido. Yo puedo entender de los chicos más jóvenes que tienen en este momento 18, 19, 20 años y que terminaron votando esto. Pero de gente que ya la vivió, por lo menos la del 2008, que no fue tan fuerte, pero la del 2000 estamos hablando de hace, bueno, sí, ya 26 años. Sí. Bueno, Yo creo que la tarea de nuestra ahí como docente es trabajar sobre esas cuestiones, reflejar y comentar. Por suerte a mí me toca, tengo una materia de quinto año que se llama Problemática Social Contemporánea. Ahí vamos un poquito a la historia un poco más reciente, vemos qué pasó con Hitler y el genocidio y la división del mundo, pero la división del mundo para que puedan entender y tengan herramientas para entender por ahí por qué China tiene una determinada posición en el mundo y por qué Estados Unidos vive peleándose con China, por ejemplo, o que hay modelos alternativos a la economía que nosotros conocemos. Y ese creo que es fundamentalmente el rol. Conmigo sí trabaja en el tema del neoliberalismo, obviamente es una postura crítica. Y a mí me parece que es interesante porque no solamente trabajamos neoliberalismo, sino también globalización, y unos pueden... yo siempre le aclaro a mis chicos, lo que ustedes van a leer es material que yo selecciono con el criterio que yo tengo, que no es el único criterio, no es la verdad absoluta. Yo les puedo mostrar, y si ustedes quieren, busquen y amplíen eso, claro. Pero conmigo van a ver una posición crítica, y los que ven y a los que escuchan, que son referentes a nivel internacional, tienen posturas críticas, por ejemplo, ante la globalización. Pero sí creo que es necesario que uno como docente siempre aclare que es la interpretación que uno puede hacer. También, vos sabés que me parecía interesante, y lo estaba pensando para trabajarlo con los chicos, porque hay gente que todavía sigue defendiendo la desigualdad. Por ejemplo, hay un pensador que hace poco lo bajé, que daba una charla, y digo, ¿y por qué no presentarle y que escuchemos y que debatamos lo que dice este hombre defendiendo la desigualdad? En vez de no solamente criticarla, sino, porque obviamente mi postura me lleva a criticar, obviamente, y cuestionar profundamente la desigualdad, pero ¿por qué no también tener la palabra de alguien que está diciendo todo lo contrario y que piensa diferente a mí? Mira qué interesante, Luis. ¿Y esto lo haces en la escuela? Sí. En el colegio de Sí. secundario, que es En Acambuco. en Acambuco. En Acambuco, sí. En Acambuco se están haciendo todos estos debates con los chicos, Sí, estos trabajos. cuesta un poco el debate, pero el tema la idea es plantearle los diferentes temas con los que se van a encontrar o con las herramientas con las que por ahí pueden interpretar un poco lo que pasa, digamos. Digamos, el debate por ahí, sí, en realidad me encantaría sentarme y debatir con ellos, pero bueno, por ahí capaz que le falta un poco esa gimnasia de debatir y demás. Hay que buscarle la vuelta, sí. No, me parece muy interesante que esto se lleva a cabo en una escuela, en un secundario. Luis, vos te trasladas allá todos los fines de semana, ¿no? No. Voy el ¿Cómo lunes, está? normalmente como
en 2 parajes, el colegio funciona en 3 parajes de forma simultánea. Parte del equipo, que somos unos 14, 15 profes, estamos divididos ahí en grupos de 5, o por ahí normalmente el número. Por ejemplo, esta semana a mí me tocó estar en Acambuco. Después de las vacaciones, cuando vuelvo, voy a estar en un lugar que se llama Campo Largo, y después de otra semana voy a estar en Macueta. Y después vuelvo a Acambuco. Y eso es el extremo norte del departamento de San Martín, pero el lado occidental. Sí, nosotros ahí tenemos fronteras tanto por el norte con Bolivia como por el oeste. Por ejemplo, Campo Largo está pegado al río Itau. El lugar donde nosotros nos alojamos y pagamos para quedarnos en una casa de familia, tengo a 50 metros el río Itau y la frontera. Sí. Yo lo conocía. Si me caigo más de la cama, termino en Bolivia. Yo también estuve en un alojamiento, en una posada, pero Caraparí adentro, Sí. a 50 metros del río Itao, en plena tormenta, con un techo de chapa, escuchando todo, y tenía miedo que el río... Totalmente. Sí. Si no fuera por el ruido de las chapas, seguramente tu miedo se hubiera podido escuchar, pero no. Es así, como la pausa. Dale, vamos y volvemos. Vamos y volvemos. Acá estamos de vuelta con La Cortada, seguimos mateando y charlando con Luis Martínez, que bueno, recién nos divertíamos con eso, ¿no? Porque, digo, estamos... viste que con esto del Mundial medio mundo hizo chistes acerca de que las muertes históricas que hemos estado sufriendo, qué sé yo, el Indio Solari, Ratín ayer, una vieja gloria del fútbol, son casi... sacrificios rituales que se da a cambio de la gloria. Sacrificios, va. Ahora, creo que casi nadie piensa que los que estamos en realidad sacrificados y sufriendo como nunca somos buena parte del pueblo. Digo, ¿no? No hay inflación, pero está apretadito el asunto. Está brava la mano. No, la mano está muy complicada. Yo sufrí la crisis del 2001, pero no era en ese tiempo, bueno, alguien que prolongó su adolescencia, más de lo habitual, no era yo el que estaba a cargo de un hogar, ¿no? No pesaba sobre mí el tema de las cuentas, si bien lo veía, participé un poquito en las puebladas, pero ahora que uno está a cargo, yo la estoy sufriendo muchísimo, como muchos otros. Sí. Bueno, por ejemplo, una de las cosas, hay detalle que ya sí se sabe, es que la mayoría de la gente, con el tema de la tarjeta de crédito, nosotros, ¿para qué la usábamos? La tarjeta de crédito la usábamos para comprarte una mesa como esta, más grande, para comprarte un juego de living, por ejemplo, una heladera, una tele a gusto, que la vas pagando en cuota. Pero hoy terminás gastando, digamos, la tarjeta de crédito. Estamos hablando más que nada para las compras cotidianas, desde la carne, la mercadería y demás, y con eso ahí se nos acabó la historia. O pan dulce de Navidad en cuota. Pan dulce de Navidad en cuota. Y bueno, eso le pasa. Bueno, la tarjeta, si la tenés, si inclusive tenés la mala suerte de depender solamente de Naranja o de, perdón por decir marcas, ¿no? Pero de, qué sé yo, billeteras como son Naranja o Mercado Pago
a mí me parece lo más grave, digamos, hasta personal, sacó sus propias billeteras. Te manda saludos la productora que nos está mirando. Claro, pero me refiero a, Hola, sí. sí, estamos usando el crédito para sobrevivir día a día, creo que le está Sí. pasando a todo el mundo. Y es raro, porque el crédito, desde que nació el capitalismo hasta donde yo sé, siempre se pensó, digamos, para invertir. O sea, el capital, si sirve para algo, es para invertir. Por lo tanto, los préstamos, si servirían para algo, tendría que ser para mejorar tu condición de vida o para emprender algo, de última. No para arruinarte. No para vivir el día a día. Digo, o sea, para pasar el día a día que estás sobreviviendo apenas. Ya no estás en el Titanic, ya estás agarrado en el armario, flotando ahí en el medio del Ártico. Todo sea por la copa. Todo sea por la copa. Y si no hay lugar en la puerta del armario, te empuja a vos para que te hundas. Este, pero bueno, qué sé yo, no. Hace rato vos te acordabas de la vez pasada uno se acuerda, ¿no? De las veces pasadas que vivió crisis como esta. Creo que en otras ocasiones teníamos un poco más de cierta cultura, todavía tenemos una cierta cultura de supervivencia que ahora un poco está costando recuperarla. No solamente eso, sino que luego que también lo que está faltando o fallando es esta cuestión de que todos los tres hemos tenido esa experiencia de tener que salir con el otro a reclamar, a movernos, a salir juntos, bueno, lo que ya conocemos, los cortes de ruta y demás, las que estuvimos participando oportunamente. Este periodo de tiempo, que era lo que le decían mis alumnos el otro día cuando le decía, ¿qué es lo que quiere este sistema? Que cada uno esté pelotudeando con el teléfono, mirando esto, aquello, y pensar que estamos bien ahí sin mirar al otro que está al lado y que por ahí necesita, que tiene algún problema. Es decir, hoy el sistema nos prefiere bien individual, bien cada uno metido en la suya, sin importarle el resto. Y por eso yo hay algo que valoro mucho, son las organizaciones sociales, de las que sea, ya sean políticas, religiosas, porque en estas situaciones de crisis, estas organizaciones o instituciones terminan haciendo una contención, en definitiva, de la gente que si no estaría realmente... Y es el lugar donde podés escuchar historias reales, de problemas reales. Y que te hace involucrarte de una manera real. Por lo menos sí. Hay gente que se sistematiza, que sabe que mañana tiene que ir a poner su grano de arena en el comedor, o cocinando, o encargándose de una cosa, o de las compras, o de salir a pedir. Eso creo que, eso no sé cómo se está viviendo ahora, pero estamos jodidos, porque este hombrecito que tenemos de presidente, hasta recortes en ese tipo de ayudas, de contención hacia las organizaciones, se terminó cortando. Es decir, es lo más, no sé cuál es el término más adecuado para decir cruel. Aplica una política de crueldad hacia los sectores que sabe que existen, porque no es ningún tonto. Él públicamente dice que estamos mejor, pero él lo sabe. No tengo duda que lo sabe. Igual te digo una cosa, ¿no? Nosotros ya vivimos una situación en la que éramos parte de ese pueblo más castigado, más sin ningún tipo de invisibilizado por una sociedad, en la década menemista, qué sé yo, donde nosotros también mirábamos al Estado, y cuando mirábamos al Estado decíamos, es una cosa que no me sirve, que no me ayuda, que su discusión es completamente abstracta, no está cerca de los problemas de la gente, ¿sí? Nosotros también estuvimos en ese lugar, de sentirnos completamente aislados y decir, yo esto no lo quiero y quiero que salte por los aires, porque también vivimos puebladas, y en las puebladas fue la forma más directa y más concreta, ni siquiera por una votación como lo hizo la gente ahora, porque ahora que la gente a través de una votación dijo, bueno, estoy ya cansada de todo, ya está. Pongo un petardo en la urna, que vuele todo por los aires, ¿sí? Pongo un presidente que está ahí hablando con su perro fallecido, ¿sí?
fue una forma de decir basta. Es divertido decir basta. Es divertido porque no terminas de estar conforme con lo que tenés, ¿sí? Sentís que eso que tendría que servirte no termina de servirte. Y es casi una realidad humana y generacional, digo. Sí es cierto, estamos de acuerdo en que nunca antes la humanidad había tenido algo como los celulares, algo que al mismo tiempo te comunica, pero también te aísla. Sí, sí, por completo. Sí, por sí, completo. sí, sí, sí. ¿Cómo es la situación en Acambuco? Porque vos estás viviendo ahí en una comunidad. Los lazos sociales, ¿cómo está resistiendo eso en medio de toda una globalización que llega a todos lados y ahí también? Bueno, Acambuco nunca fue un paraíso. Paraíso en el sentido laboral. Eh, Turístico sí. turístico es realmente, a cualquiera que esté interesado, vaya porque es un lugar muy, muy, muy bonito. Creo que fuiste, Otto, por ahí. Muy lindo. Es interesante porque sigue manteniendo muchas de las costumbres, actividades. A ver, creo que fue el jueves a la noche, estuve en algo que ellos llaman velito. Eh, ¿Qué es el velito? Yo entendía otra idea del velito, pero en este caso es un velito por un santo. Hay una familia que tiene su propio santo, que eligió como protector, como devoto de ese santo, en este caso era la Virgen de Itatí, si no me equivoco. Y bueno, se hace una novena, que son todos los días, creo que ir a rezar los 9 días, y en el 10.º día, que es la fecha del santo en cuestión, se hace adoración o veneración, eso lo hacen los chicos, bailan, y normalmente lo que se toca es violín y bombo. Mm. Grabé inclusive, porque pienso editar para subir, bueno, después les digo, porque hay una página de Insta que destino específicamente para Cambuco, donde la gente puede acceder, mirar qué servicio hay, de alojamiento, de transporte. Hay un camping, pero no lo publiqué todavía porque estoy esperando la autorización del dueño para poder publicarlo. Y además las costumbres, los eventos que se hacen en la comunidad, se publica ahí. Así que bueno, si alguien está interesado puede buscar, lo pueden La buscar en página, Insta como Acambuco para visitantes, o ponen Acambuco y ya le van allá, pero es Acambuco para visitantes, y ahí están los números de teléfono para que bueno puedan Sí, contactarse. he visitado la página, me parece muy, muy linda, ¿no? Ujú. ¿Sabes, Luis? Quería preguntar, ya que yo sé que te transportas en moto a todos estos lugares, Sí. este, ¿qué anécdota tenés? ¿Anécdota? ¿Qué animales viste en el camino? Algo particular que te pasó? Porque pasás de Acambuco, que es una cosa muy larga, no es un lugar Es un, cuadrado. sí, no. Pensemos que Acambuco es un poblado que está constituido por 3 comunidades. La primera, que cuando uno baja al valle, se llama El Chorrito. El Chorrito debe ser calculen, unos 3 kilómetros, no mucho más que eso, por ahí, donde cerca del camino hay casitas, y después hay otras casitas un poquito más alejadas, digamos hacia los costados, y después ahí nomás, sin mayor trámite, ya entras a Cambuco, y la última comunidad que se organizó diferenciada es Lagunita, que está un poco más al fondo, como yendo para Macueta. Eh, eh, ¿Cuál era la pregunta inicial? Me perdí. cosas raras que hayas visto, Cosas raras, misteriosas, cosas raras. exóticas al menos, no sé. ¿Algún ánima? No, cosas raras y muy extrañas, no. Sí se suele ver mucho las famosas corzuelas, hay muchas corzuelitas, monos, inclusive en el camino yendo a Cambuco, por lo menos 2 veces habré visto, o 3 veces. Es más, una vuelta me suelo parar por ahí, son 40 kilómetros, entonces por ahí uno baja a hacer el uno, como uno dice. ¿No viste un jaguarete y paraste para sacarle una foto? No, nunca vi. No. No, en general, digamos, sé que hay en la zona, más en la zona más norte, en la zona de Macueta y Campo Largo más arriba, es una zona donde hay, y en la zona detrás de Mosconi, hacia la frontera oeste,
también, porque hay menos impacto de personas. En Mm. general, el jaguarete, si te lo cruzás, el tipillo se va a ir, no. Pobrecito, Te va a claro, mirar claro, y claro. se va. No. Claro, 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 Y claro. alguna, un anta, digamos. Eso Ah, sí, mira. Mirá qué las rico. corzuelas, mono, Y una, me bajé a hacer pipí y a prender un cigarro y escuchaba unos ruidos de rama, digo, qué cosa medio rara, y entraba a mirar y agudizo la vista bueno. Y en general andan en grupo, en manada, digamos. Mínimo 7 a un poco más de población en Qué ese bien, grupo. qué bien. y una pregunta que está de mano, que siempre le hago a alguien que pasa por la zona. ¿Oso de anteojos? No lo vi. Pero dicen que hay. En Bolivia sé que recién están volviendo a aparecer los sucumaris. Sé que hay un avistaje en el Parque Nacional del Rey. Mirá, mirá, Sí. mirá, mirá, mirá. No logré verlo, eso no. Así de incógnito, porque Sí. de anteojos oscuros. Este, digo, no, bueno, para la gente que nos está escuchando, el oso de anteojos abunda más en Perú, un poco en Bolivia, tendría que llegar hasta Argentina, pero bueno, y son los que se conocen como ucumari, así que cuando escuchemos que hablan del ucumar, están Es un hablando de oso. No, claro, de un oso chicato. claro, no es el Yeti ni nada parecido. Algunos piensan que se habla de eso, pero no, de un... Bueno, sí. después viene seguramente algún emprendedor turístico y le hace toda una historia y le... Bueno, nosotros venimos trabajando e impulsando, digo, nosotros del colegio y algunos programas venimos hace unos cuantos años atrás promoviendo el tema del turismo, de explotar más el tema turístico. Por eso, es más, creé la página de Acambuco para visitantes, con ese objetivo, ¿no? De que más gente conozca el lugar y se anime a ir. No queda lejos de aquí, pensemos que de Tartal tienen que uno irse unos casi 20 kilómetros hacia el lado de Aguaray, allí en Piquireno uno ya sale de ruta y son 40 kilómetros nada más de ruta, Pero hasta la bajada del valle. Y eso después es lo- tenés 8 kilómetros más o menos sí, pero de casas a la vuelta del camino. no ir en tiempo de lluvias y que el río Ujú, Chorrillo no esté muy alto, ¿no? Porque ahí me dio Sí, terror bajar con el auto en ese sí. río. ujú. Bueno, en tiempos de lluvia sí, no es muy recomendable ir porque se pone muy refaloso y demás, pero bueno, con una 4x4 se puede llegar bien. Eh, a veces no puedo ir con mi moto, termino yendo con algún compañero, pero se puede llegar. ¿Saben cuándo se complica más el panorama? Cuando es lluvia persistente, insistente, lluviecita, llovizna, y eso viene de 2, 3 días, así, ahí se pone muy feo. Ahora sí, con una llovizna medio rápida se pone refoloso porque pese a que el camino esté seco, básicamente está muy húmedo abajo. Uno escarba un poquito y se va a encontrar con mucha humedad. Pero normalmente con autos se va perfectamente, Sí, con autos pequeños, yo fui con chicos, auto pequeño. inclusive hasta un Fiat Uno, creo que hay un vecino que tiene y que va y viene y se va perfectamente. Cuidándose solamente qué día se elige para viajar. Sí, mirando el pronóstico, a ver Mm, qué pinta y mm. normalmente una lluvia de estas que son rápidas, para el otro día ya te puedes venir tranquilamente. Yo me quedé en dos alojamientos, ¿no? El más conocido, no sé cómo se Valentina, llama. debe ser Cabañas Valentina. Y después de un jubilado que me hice amigo, que no quedaba específicamente dentro del camino principal, digamos, había que doblar a la derecha unos 200 metros, y tenía ahí en un corral estaban sus animales y al costadito tenía unas piezas lindas, digamos, techo de paja, unas camitas cómodas, y ahí nos quedamos una noche con mi familia, ¿no? Yo recomiendo el precio de la carne, está muy Claro, buena. claro, claro, Los, claro, claro. los huevos caseros, Mm. para comer bife huevos caseros, está muy lindo el lugar. Sí. Se puede hacer unos asados No, espectaculares. y la carne se vende un poco más barata en la calle. Por eso le digo. Claro, es faena en lugares local. se vende, sí. Sí, 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 Eh, sí. sí, ahora lo bueno es que desde este tiempo que nosotros hemos venido apostando, digamos, el aporte del colegio hacia la comunidad,
ver la posibilidad del tema del turismo, porque como decían, el laburo nunca abundó y menos el laburo bueno, que el laburo bueno viene por parte de las empresas que operan Sí. para las petroleras, son muy escasos, eso lo sabemos todos. Y la gente tiene la tradición de producir cosas de huerta o animales, desde cabritos, lechones o vacas. Y además hay algunas cosas que es interesante, que tienen artesanías propias. Por ejemplo, se comenzó a recuperar, ellos hacen una especie de tejido con la chala del maíz, del No choclo sabía. seco. Ujú. Yo tengo por ahí un par de ejemplares con cositas que ellos hacen y que tejen, y por ejemplo la señora lo va haciendo por encargo. Justo la señora del velito, la que estaba encargada de, ¿cómo diríamos? Alguien que conduce Sí, 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 sí. la... Dale, la persona encargada. Claro, bueno. Sí, de la celebración. Sí, de la celebración. Sí. Bueno, no creo que esté escuchando, pero un saludo a María Segovia, la señora que comenzó a producir, inclusive en algún momento, por un programa de Nación, en otro tiempo, le llegamos a pagar desde ese programa a ella, por ejemplo, y otras personas más, para la recuperación de esas actividades que era muy interesante mantenerlo. Pero ¿qué podés hacer? O sea, haces una especie de hilo de humita. Porque es con la chala de choclo. No, Vamos. con la humita se la come. No, con la chala. ¿Se acuerdan ustedes cuando apareció José García como artista musical y El humitero, sus fans estaban vestidas de humita, digamos? Estaban en un colchón de goma espuma y ya eran humitas. Eso, no, mirabas, nunca lo vi. Gustavo. Bueno, podías ver la gente por la calle, podías ver vos siempre te encontrabas cuando veías un grupo de 6 personas o de 12, bueno, eran fans que estaban bajo la forma de media docena o una docena de humitas, que eran las fans de José García. Mira, nunca lo Sí, vi. sí. Mira vos. Bueno, hay que estar atento a las modas populares cuando aparecen. Pero digo, no, ¿para qué la usas? ¿Para qué usan por la...? ejemplo, hacen panera, posapavas, cestitos para guardar cosas. ¿Viste cómo se hacía con los ese tipo canutos? hilo de rafia? No me acuerdo Sí. de eso, que se hacían esas canastitas. Bueno, Está se bueno, usa para está eso. bueno, sí. Y hasta sí, sí. sombrerito hace. De- de- creo que del doña del María. choclo no se pierde nada. No. Hay un No. mirador ahí, ¿no? Yo fui a un mirador en una cruz grande, se ve todo el valle. Sí. Hay varios senderos, inclusive. Ese es uno de los senderos, es el Sendero de la Cruz, pero después hay otro sendero que es el Chaguar, que también te lleva a los cerros. Y después el último que hizo la gente de ambiente de la provincia fue desarrollar un sendero que es el sector más alejado de Acambú, como yendo para Campo Largo, que ahí debe ser calculable con 8 kilómetros tranquilamente desde la entrada, pero es el sendero más lindo. No lo hice. ¿Eso lleva a dónde? Subí los cerros donde tenés un panorama muy lindo y tenés un salto de agua por ahí. Tengo pendiente cuando mejore el tiempo, no me gusta el frío a mí. No, ahora no. Como para mandarme por ahí y hacer algunas imágenes. Contame el río Itaú, ¿se puede pescar algo? El río Itaú no es un río muy profundo, es un río un poquito anchito, depende también la época del año. Cuando llueve ya directamente no podés cruzar a Bolivia. Por ejemplo, la gente de Campo Largo va a hacer sus compras normalmente a Campo Largo boliviano, o sea, cruza el río y caminan 2 kilómetros y están como en el centro, digamos, ahí. Se pescan unas cositas chiquititas que deben tener 7 centímetros. Tipo Churuma mojarrita. le llaman. ¿Cómo? Tipo mojarrita, pero Ujú. más grandecito. Churuma le llaman allá, no sé cuál será el nombre científico. Y lo hacen hasta frito, que parecen, ¿cómo se llama? La sardina sería de esas Sí, chiquitas, claro, ¿no? claro, O claro, tipo claro, anchoa, claro. como el tamaño de la anchoita, digamos. Sí, interesante. Pero es el lugar con menos posibilidades de recibir visitantes. Si hay una familia que habitualmente no tiene problemas, recibe donde nos quedamos nosotros, que es la familia Subelsa, ellos muy atentos a la señora, así que nos recibe a todos.
Pero hasta ahora es casi una cosa que vos la emprendés casi como una aventura personal, porque Sí. no hay lugares grandes que puedan recibir una buena cantidad de gente, sino que es una aventura casi que Sí, te la eso en construís Campo Largo, vos. eso en Ajá, Campo Largo. En ajá. cambio, en Acambuco ya hay, a ver, haciendo numerito, creo que andamos por los 4 lugares de recepción. No solamente Valentina, que es la primera que inicia el tema de tener espacio para recibir, primero era la casa, después fue haciendo cabañas, se mandó una cabaña, 2 cabañas, se hizo su propia cabaña, es una belleza, pura Sí. piedra, Ujú. es una cosa, la casa hoy de Valentina es una cosa bella, que Sí, sí, digo, no, yo estuve. ¿cómo me gustaría tener esta casita ahí nomás cerca de Tartagal? Claro, claro, Pero, claro. Sí, muy bonita. Yo te cuento como anécdota que fui a lo de Valentina, pero haciéndome el exótico, puse una carpa. Y bueno, dale, era más barato también. Es Sí, más práctico. claro, hasta que empezó a llover. Ah, No. Ahí nomás, viste, la señora dice, no, vengan adentro, no les voy a cobrar, dice. Ah, no, es amorosa. Valentina es amorosa. Claro, claro. Les cuento, Valentina es maestra, ya jubilada, fue directora de la Escuela del Chorrito, y una mujer jujeña, no es de las zonas, jujeña. Se casó con alguien de Acambuco, con un Ortiz, José, de manera que ella es la que tiene esa mirada de la cuestión de la posibilidad de alojar gente, la que ya lleva todos unos años. Pero después hay otros lugares, la familia Vilte, por ejemplo, apenas uno llega a Acambuco, tenés la posibilidad de alojarte, muy cómodo el lugar, después tenés Las Moras, donde nos quedamos nosotros los profes, bueno, casi varios nos quedamos, no siempre todos, en Las Moras, con Corino, por ejemplo. Después en Kiosco Abril, que si bien es un kiosco, ahí está el cartelito que dice kiosco, pero también tiene 2 o 4, entre 2 o 4 habitaciones, no me acuerdo bien, para recibir gente. Y después lo último que estamos teniendo es que está muy bonito el lugar, es Casa del Valle, creo que así se llama, Casa del Valle, que es toda una casa. Ahí vos vas y alquilás directamente la casa, queréis con un grupo familiar más o menos, y creo que tiene como para alojar a unas 10 personas, 11 en la casa. Mira, mucho, ¿no? Con toda la comodidad, muy lindo, obviamente no hay energía eléctrica como acá, como en la ciudad, pero sí, bueno, con generador, te conectas a internet y demás, uno pauta con ellos el horario que uno quiere más o menos contar para poder conectarse. Pero pensemos que cuando alguien va para allá, nos quedamos desconectados completamente. Y está bueno. Y vivir bueno, eso. sí. Y yo vi un cartelito, no hay internet, conectarte con la naturaleza. Vi un cartelito sí, de lo sí. que Está muy debe bien, haber está visto muy y bien. está bueno. Pausa Pero- de las 20 horas. Vamos y volvemos. Vamos a una pausa y nos Puede vamos ser. y lo vamos a te podemos Sí, retener. está bueno. Primero saludo, yo no sabía que nos estaban viendo por ¿cómo se llama? Por Facebook creo que es, ¿no? Sí, me dicen, estoy viendo. Un saludo. ¿Quién me dice? Tengo alguien que me cuida la casa cuando yo no estoy en la semana, así que bueno, Marcelo, un saludo, es el que me hace el aguante, porque bueno, está medio complicada la cosa, como para dejar la casa solita. Lo venía haciendo, pero bueno, No. está fea la mano. ¿Qué les parece si vamos con un excelente tema? Un tema que Los Redondos no lo grabaron durante mucho tiempo. Lo hacían en vivo, pero no lo grabaron hasta el año 90 y pico, no me acuerdo muy 94, bien. 96. Por ahí cuando salió, ¿cuál era la placa? Bueno, vos hace rato hablabas del Velito, y esto es del disco Luz Velito. Luz Velito, del Luz Velito, ¿no? Sí. Bueno, a mí no sé, me encanta este tema. En la placa Luz Velito también hay otro tema que me fascina, el ritmo, que es las andanzas de... ¿cómo es? Del No es de Capitán ese, Buscapina. ese en es esa? posterior, es posterior. Ah. Pero bueno, Bien. Bueno, ¿qué vamos a escuchar de ese tema? Rock and Roll del País, Rock and Roll del País, sí, sí, Rock and Roll del País. Mariposa Pontiac. O Mariposa Pontiac, un hermoso tema muy rock and rollero, para decirlo así. Vamos a Matías.
vuelta acá en La Cortada, seguimos mateando y seguimos charlando. Bueno, seguimos con Luis Martínez, que estábamos charlando de todo un poco, ¿no? Porque más allá de las experiencias, o sea, de vivir en este país, de estar en sus crisis, en sus luchas, en tratando de reparar un poco sus olvidos, porque somos un país medio raro que por ahí olvida lo que pasó, pero bueno, nos pasa a todos, el trauma es así. Pero también estábamos charlando de Acambuco, su turismo, pero más allá de Acambuco, vos sos una persona que está aprovechando para disfrutar y conocer y viajar. Sí, sí, sí. Me gusta mucho viajar en moto. Mirá, mirá, mirá. Es otro nivel. El último viaje que hice fue a Neuquén. De acá me fui a... En realidad, de aquí me fui a última hora a la casa de una docente amiga que es directora del nivel primario. Siempre paso por su casa, vive en San Pedro, en Jujuy, así que me mandé tipo 6 de la tarde. Me quedé a dormir ahí, de ahí me mandé hasta Cafayate. Por Cafayate pasa la ruta 40 que viene bajando desde La Quiaca y de ahí hacia el sur, hacia Neuquén, hasta Yo me acuerdo Zapala. cuando era chico, bueno, vida compartida, ¿no? Digo, ustedes también recordarán, siempre se hablaba de los mochileros, siempre se hablaba de esa experiencia de la persona cuando era aventurera, cuando quería conocer otras formas de vida y otros ritmos de vida y otros paisajes también, cuando querías contar experiencias y bueno, se tiraba a la ruta. Ujú. Y bueno, lo seguís haciendo, lo estás haciendo, está bueno Sí, eso. sí. Realmente impresionante. El viaje hacia el sur, lo que me encantó, viajé solo. En otra oportunidad, cuando viajé a Corrientes Capital, viajé con un amigo. eh, no te sentís solo. Eh, Son 2.400 kilómetros más o menos, o tal vez un poco más. Eh, en principio no me sentí solo porque es como que uno comienza a compartir una parte de la cultura motera y nosotros tenemos una de las consignas es que si nosotros vemos que otro necesita ayuda y demás, nos paramos, tenemos prácticamente la obligación de detenernos y ser solidarios con el otro que va viajando también en ruta. Hay formas, por ejemplo, les cuento un detallito. Si yo tengo dificultad con la moto, el casco lo ponemos en el suelo, a un costado de la moto, visible, para que alguien sepa que necesitamos una ayuda, por ejemplo. Es una No, de las no te formas. detuviste por estar, por fumarte un cigarrillo, sino que te detuviste porque no. Hay un Porque problema hay ahí. un problema. Por suerte Sí. no tuve ningún tipo de problema, ni pinchadura, nada de eso. En mi moto lo único que tenía que estar controlando y chequeando, porque las Honda consumen aceite. Era de echarle cada uno Ujú, 200 ujú. kilómetros, mirar que el aceite esté a buen nivel y demás, y reponer si hacía falta. Y después el tema del saludo, de reconocernos en la ruta a los otros, y el saludo. Es como como el saludo peronista, pero con el bracito hacia abajo. Eh, ¿Por qué hacia abajo? eh, digamos que es la postura más cómoda. Uno Ah, porque estás manejando. va manejando, entonces bajás el brazo y Claro, con claro, los claro, deditos claro. onda en B y es el Sí. saludo que nos hacemos. Y ahí no importa si tenés una moto de mediana cilindrada o de alta cilindrada. Y lo bueno es que por ahí me cruzaba caravanas de gente motera. Yo en general casi siempre lo hice solo, nunca lo hice acompañado, digamos en grupo. Y por ahí te iban saludando 10, de 15 tranquilamente. Y algunos de lejos ya te hacen lucecita y ya sabes que cuando lo tenés cerca te saludan. O sea, uno, digamos, son más de 2.400 kilómetros y nunca me sentí solo. El único lugar solo, ¿saben dónde me sentí? En el sur de Mendoza. Y sabía que quería hacer Es ese cierto. tramo. Es medio desierto, zona de volcán, piedras negras a los costados del camino, que parecen carbones grandes, así como partidos, y es el tramo que es de ripio, y un ripio medio suelto. Son 85 kilómetros, los 85 malditos kilómetros, que sí me llevó su tiempo hacerlo, porque creo que lo habré hecho en 2 horas Tenés que ir despacito. y cuarto.
Sí, porque la moto mía es de ruedas lisas, digamos, no es las otras que tienen taco y que te dan una mejor estabilidad y puedes ir más rápido. Cuando mucho en algunos tramos, que era un poco más compacto el ripio, sí pude hacerlo a unos 50 kilómetros, 55 y ahí paraba el carrito. Mm, mm. Y no tenía vocación de andar comprando terreno por esos lugares, por más que sea muy bonito. Eso sería de mal largo y hay que meterle pata a un buen tramo y ahí se llega a esta zona. Sí, Luis, te cruzaste con gente extranjera, seguramente brasileros. Sí, es más, yo cuando estaba volviendo me encontré con gente, brasileños se vi, pero charlé un poco con uruguayos que estaban viajando con, creo que era cordobés, el otro santafesino, un grupito de 5, justo yo me paré quería estirar un poco la pata, iba a decir, este, y bueno, justo estaba ahí en ese trámite de comprar algo para tomar, llegaron este grupito de 5 y ahí yo estiraba, miraba y me saludaron y me ven y me dice, y me fui, compartieron eh, qué rico que son los fiambres cordobeses, santafesinos, realmente esos salamines son impresionantes, digamos, la tradición que tienen estas provincias preparando este tipo de Digo, fiambres, ¿no? Realmente muy bueno. hay una cosa, ¿no? Porque uno siempre piensa, digo, somos un país grande, somos un país largo, somos un continente largo y siempre estuvo esa cosa de que este, eh, viajar en el interior era encontrarte con pequeños pueblitos, pequeños lugares, lugares solitarios, una cosa, y ahora hay sin embargo toda una industria ya del turismo, ¿sí? Y de encontrarte en lugares más bellos, mejor presentados. Este, qué tipo de lugares te fuiste encontrando? ¿Qué destacás? Epa, invierno. Eh, a ver, el tramo muy lindo, con muchos pueblitos y que pasás con la ruta 40, es entre Cafayate y, calculo yo que también por Jujuy, aunque puede ser un poquito más despoblado por el tema de la puna, pero desde Cafayate hasta San Juan, un poco más allá de San Juan, pasás por una infinidad de pueblitos hermosos. Yo iba sin demasiado tiempo porque quería llegar a un evento a Neuquén que al final no se confirmó, no se hizo ese mes. Por eso no me detuve, pero capaz que alguna vez me animé a volver a hacerlo y a detenerme en el pueblito, entrar, tomar unos mates ahí, quedarme si hace falta. Y lo que sí uno cuando hace estos viajes tiene que ir bien preparado. No improvisar el viaje, sino yo, por ejemplo, sabía que esos tramos podían haber lluvias y corte de ruta. Fui con carpa, con bolsa de dormir, con la cocinita, con hasta pavitas y todo eso que me podía llegar a hacer falta si tenía que pasar la noche. Esperando a que se libere el camino, no me pasó, no me llegó a pasar. Voy a interrumpir un poquito. Sí. Quiero hacerle llegar algo personal, ya que estamos. Ah, bien. Sí, de paso lo voy a hacer propaganda. Mi último libro, El gato cíclope. Bueno, acá te lo he dedicado. Lo vamos a poner en la cámara, El gato cíclope. Este es mi último libro, Luis. Es tuyo. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Lo de la tarjeta, ¿cómo hacemos? Esperamos que pase este corte y de ahí que entre para el próximo. No, si querés pagar en vivo no hay problema, ¿no? Se va a terminar pagando en septiembre, agosto, no sé cuándo. No hay ningún problema. Porque mirando los números como estamos este mes, me parece que estábamos estábamos hablando y no, sí. Todo muy lindo, el mundo progresó un montón, pero ¿sabes qué? Esta última revolución llegó con endeudamientos masivos para todo el mundo. Sí, la verdad. Hermosa la presentación. Tengo tu libro anterior. Contame, ahora yo voy a preguntar. El libro anterior que tenés, los dos, porque hay que decir los dos que tengo aquí a mis costados, tanto Gustavo como Otto, tienen sus libros publicados. Leí el libro de ambos y los de ambos me gustaron.
La particularidad que tiene, por ejemplo, Otto, y de paso les cuento a la gente, es que va a diferentes tiempos y en diferentes lugares. Por ahí te podés encontrar con la India o metido en algún lugar de África contando una historia, por ejemplo. ¿Este libro va por esa misma línea o no? Ah, y hay un detalle que además lo que tiene Otto, que no sé si alguna vez lo habrá confesado, le gusta hacer mapas de lugares imaginarios. Sí. Es con nombres, no solamente mapas así como eran los de América en la época de la colonia, una cosa así por el estilo. Hizo un mapamundi enorme, entraría en toda la mesa, estar un año entero para hacerlo. Quedó en embarcación Y ya fue. y se fue. Ya fue. ¿Por dónde va esta vuelta, esta publicación, este libro? Mira, si yo le daría la palabra a Gustavo, diría que son historias. Que son historias, Relatos. que son relatos, sí. Pero si me preguntara a mí, me voy a mandar aparte, yo diría que es una novela corta porque tiene un personaje principal que conduce a un demonio que va destapando diferentes ánforas donde hay retenidos espíritus que están en un bucle temporal y que van repitiendo su historia infinitamente. Estamos como Argentina entonces. Claro, tapados en un bucle que, bueno, rotamos la misma historia, no aprendemos más. Bueno, o haciendo zapping, o sea, vamos pasando de ánfora en ánfora, historia en historia, y nosotros acá, viste, agarras la tele y pasas un canal y pasas otro y vas viendo. Por supuesto que Creo la historia que va... para eso es scrollear, sería, no sé si es Sí, el sí, término, sí, de sí. pasar. Ajá. Bueno, y esto va, no sé, desde una historia en el Chaco, porque no lo digo directamente porque viste mi forma de escribir, hasta la China antigua imperial o la caída de Constantinopla. Y bueno, en la presentación, yo creo que acá mi amigo Gustavo lo hizo magníficamente, la presentación del libro. Ajá. Sí, no pude asistir. No me acuerdo qué es lo que pasó, no recuerdo, pero... Sí, yo sé por qué no pude ir. Sí. Sí, yo me acuerdo que me dijeron. ¿Qué Digo, pasó? hay ¿Me un- accidenté? No. No, se olvidó. No, de terror. No, pero está bueno eso, viste, nosotros, ¿no? Estamos en estos momentos, estamos disfrutando. Uno agarra el celular justamente y se encuentra con historias de todo el mundo. Por ahí podés ver qué sé yo, agarras una red social, una plataforma, agarras TikTok y de repente te encontrás con la historia de una persona en Salta, de repente otra en Buenos Aires, de repente te aparece alguien en Brasil bailando, lo que fuere. No voy a confesar mi algoritmo. Pero digo, esa fascinación del ser humano por tratar de alcanzar lo universal, por darte cuenta de que tu vida chiquitita al mismo tiempo está conectada o se puede ver replicada por otro montón de vidas que son muy diferentes, es una fascinación de nosotros los seres humanos desde hace mucho. Y de hace mucho también el rol de la fascinación de los cortes. Ah, vamos. Vamos a un tema musical.